Las próximas horas van a ser importantísimas de cara a la proyección económica, lo cual determina en gran medida el comportamiento de Bitcoin y SP500 como representación de criptomonedas y de índices tradicionales. Así que en el vídeo de hoy voy a hacer un repaso de las noticias de última hora, contextualizaré el comportamiento de los datos que conoceremos, crearé una métrica bastante reveladora y analizaré técnicamente hablando cómo reacciona el mercado en función de si dichos datos son positivos o son negativos. Bueno, empecemos por lo primero y es simplemente por definir cuáles van a ser las noticias de última hora que conoceremos tanto durante la jornada de hoy como durante la jornada de mañana. De ahí vienen esas 24 horas de diferencia tan importantes. Lo primero, comentar. Obvio, van a haber otro tipo de noticias. Hoy tenemos diferentes PMIs, diferentes IPCs. Mañana también tenemos IPC en la zona euro. Quiero decir, como cada uno de los días de la semana, o prácticamente todos los días de la semana, van a haber diferentes tipos de noticias importantes e interesantes. Pero me estoy refiriendo a las noticias que van a captar la atención y me estoy refiriendo a las noticias que pueden marcar sentimiento y por lo tanto dirección. Y en este caso nos tenemos que referir directamente a las noticias de empleo en Estados Unidos. Hoy conoceremos el cambio del empleo no agrícola a las 14:15. UTC+1, conoceremos también renovaciones de subsidios por desempleo, nuevas peticiones de subsidio por desempleo, es decir, vamos a conocer durante el día de hoy diferentes datos entre las 14:15 y las 14:30 totalmente relacionados con el empleo o con el desempleo, pero es que el día de mañana va a suceder literalmente lo mismo, ya que, como he comentado, pues tenemos IPCs en Europa, etcétera, etcétera, pero la atención se va a centrar nuevamente en la misma tipología. Nóminas no agrícolas, esto no es exactamente empleo, pero evidentemente también tiene algo que ver directamente relacionado. Tenemos tasa de participación laboral, tenemos nóminas privadas no agrícolas, que hace referencia a las primeras, pero también tenemos la tasa de desempleo. Nuevamente, todas las noticias comprimidas entre las 14:30 y 15, más o menos, ¿no? Entonces, esto es las noticias que vamos a conocer, pero no es la parte importante del vídeo. Esto es simplemente la introducción, ya que ahora, a continuación, punto número 1, vamos a contextualizar cuál es la situación real del empleo. Punto número 2, vamos a crear una métrica, ahora iremos a ella, para ir un poquito más allá. Y paso número 3, vamos a ir al gráfico y vamos a ver cómo está afectando todo esto al mercado y cuál es la reacción que puede tener en función del dato que conoceremos, o los datos que conoceremos tanto hoy como mañana. Entonces, empecemos por lo primero, y es la tasa de desempleo. Esto es, pues simplemente la tasa de desempleo en Estados Unidos, porcentualmente hablando. Este es el dato que conoceremos mañana. Y como puedes comprobar, si venimos aquí, a la parte inferior, voy a hacer un poquito de zoom, puedes ver que el precio, o la tasa de desempleo, que es la gráfica roja, ha dejado de caer, ha formado un movimiento plano y ahora ya está empezando a hacer máximos y mínimos crecientes. ¿Esto quiere decir que de aquí vamos a ir subiendo constantemente? No tiene por qué. Si nos fijamos en otros momentos de la historia, por ejemplo por aquí, podemos comprobar cómo la tasa de desempleo cesa la caída, parece que empieza un movimiento ascendente, pero vuelve a venirse para abajo, hasta que finalmente vuelve a subir. Si hacemos un poquito más de zoom lo veremos mejor. Fijaros, parece que va a parar de caer, que puede empezar a girar, pero no, vuelve a caer hasta que finalmente se levanta con mayor fuerza. Y ha pasado en otros momentos de mercado. Aquí lo mismo, estamos formando un movimiento a la baja, parece que estamos frenando, vuelve a caer previo giro y ya movimiento ascendente. Es decir, ¿estamos cambiando en cuanto al desempleo en Estados Unidos? Sí, hemos dejado de caer. ¿Significa que ya desde este nivel vamos a empezar a subir con fuerza? No tiene por qué, pero estamos viendo cambios importantes dentro de ese contexto en el desempleo. Pero bueno, no nos detengamos aquí. Vamos a mirar el unemployment level, que es simplemente el nivel de desempleo, es decir, mide las personas que actualmente están desempleadas en Estados Unidos. Si la tasa de desempleo lo hace de forma porcentual, actualmente al 3,7%,
esta medida pues lo mide de forma individual, ¿no? Y nuevamente, estamos viendo aquí que de forma clara, igual es un poquito más evidente en este sentido, el precio ha dejado de caer, se ha vuelto plano, y sí que es verdad que estaría subiendo con un poquito más de fuerza, con un poquito más de contundencia. Lo pongo así para que lo veáis mejor. Es cierto que aquí podríamos estar viendo una especie de movimiento, no anticipado, pero sí un poquito más claro y más nítido de lo que está sucediendo con el número de personas que están desempleadas. Nuevamente, ¿es una medida que tiene que ser directa? No, pero sí que es verdad, y cuando digo directa digo a que sea caída, freno y arranque en 3 fases. No tiene que ser tan así, pero sí que es verdad que en este caso suele ser muchísimo más limpio. En el momento en el que el precio frena e inicia un giro, suele ir ascendiendo. En el momento en el que el precio frena e inicia un giro, suele ir en ascenso. No como hemos visto en la tasa de desempleo, que muchas veces sí que termina formando ese giro. Y evidentemente, si cada vez hay más personas en el paro, la tasa de desempleo sube. Es una regla de 3 y es obvio, pero también es cierto que aquí, en cuanto al porcentaje, podemos ver diferentes momentos de la historia donde parecía que frenábamos, pero aún hay un nuevo movimiento, Entonces, antes de crear esta métrica, vamos a hablar de los job openings. Los job openings simplemente son el número de ofertas de empleo. ¿Y qué está pasando con el número de ofertas de empleo? ¿Está frenando de la caída para subir? No, está cayendo. ¿Por qué? Pues porque cada vez hay menos ofertas de empleo. Esto es algo importante y trascendental que luego iremos relacionando con la situación económica, pero al final es un poco lo que está buscando la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, perjudicar al máximo el empleo o la economía para que, por regla de 3, haya más despidos, haya empleos que no es que, oye, echo a fulanito para contratar a menganito, sino que, mira, estoy en una situación económica como empresa difícil, echo a fulanito, pero porque el sitio de fulanito no va a estar ocupado. Ya lo haré yo o no existirá. Entonces, estamos viendo cómo cada vez hay menos ofertas de empleo. Es algo natural, es algo normal. Y la correlación, lo veremos luego en gráfico, analizándolo técnicamente, pero la correlación es evidente. Cuando el desempleo o cuando las ofertas de empleo van a la baja, no es tan así como el desempleo. El desempleo es mucho más evidente. Hay desempleo. ¿Por qué? Pues porque cada vez hay más gente en el paro. Ya está. Pero aquí sí que es cierto que podríamos ir un poquito más al límite y decir, vale, hay menos ofertas de empleo porque hay más empleo. ¿Entendéis? Pero bueno, en la situación actual estamos viendo la correlación de que las ofertas de empleo van a la baja y el desempleo va al alza, con lo cual no es que haya menos ofertas de empleo porque cada vez hay más gente trabajando, porque cada vez hay más gente que no está trabajando. Esa es la realidad. Entonces, para salir de la duda, para sacar conclusiones respecto a esto, vamos a crear una métrica muy rápidamente entre las ofertas de empleo y entre la tasa de desempleo. Y esto se trata simplemente de añadir una fórmula y marcar una división. Es decir, vamos a dividir M1, que son las ofertas de empleo, y lo vamos a dividir entre M2. Le doy a Evaluate y aquí tiene que crearse. Ahora, puede parecer todo muy lioso, pero lo que vamos a hacer es ocultar las ofertas de empleo, ocultar la tasa de desempleo y quedarnos con 2 elementos. Elemento número 1, y con más data, el gráfico del SP500. Elemento número 2, esta métrica. ¿Qué es lo que sucede con esta métrica? Bien, básicamente estamos mirando el número total de ofertas de empleo por persona sin empleo. Es simplemente lo que estamos mirando. Y como podemos comprobar, después de todo el movimiento bajista obvio que sucedió durante el año 2020, por lo que estuvimos viviendo, la gráfica se recuperó con bastante fuerza. Vamos a hacer un poquito de zoom y vamos a ocultar un momento el gráfico del SP500. La gráfica se recuperó con bastante fuerza, literalmente en forma de V. Y podemos ver que dentro de la política de cero presión, justamente este momento de aquí, cuando viene lo que viene en el año 2020, ¿qué sucede con el interés? Se reduce. ¿Por qué? Porque ya hay suficientes problemas económicos como para que encima estés perjudicando y dificultando la situación económica, el crédito, el poder adquisitivo de la gente y con lo cual de la empresa. Con lo cual la presión se reduce
al mínimo. Pues bien, la métrica incrementa claramente. Pero a medida que la Fed ha ido subiendo los tipos de interés y de forma intencionada perjudicando la economía para reducir la inflación al 2%, que es su objetivo primordial, la métrica obviamente ha dado un giro claro. Pero ¿por qué el mercado de Estados Unidos aún no se ha inmutado? ¿Por qué pese a que estamos viviendo o empezando a ver problemas con el desempleo, si venimos aquí, ponemos el SP500, no hemos tenido ningún tipo de duda en nada? Es cierto que recientemente, ya lo comentamos ayer, hemos visto diferentes semanas de desaceleración y demás. Bien, pero ¿por qué estamos en máximos históricos prácticamente en el SP500, en máximos históricos en el Nasdaq? ¿Por qué en Europa también hay índices como el MIB italiano que están literalmente en máximos históricos, por encima? No como el DAX que ya está haciendo un pullback o el Eurostoxx o tal, no, por encima. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque aún se trata de una métrica elevada. Es decir, ahora mismo por cada trabajador hay 1.4 puestos de empleo. Cada persona puede elegir entre 1.4 puestos de empleo. Como mínimo tiene uno. Pero es que tiene prácticamente 1,5, con lo cual aún hay campo de elección, aún hay campo de maniobra. Por eso no estamos viendo problemas claros en lo que está sucediendo con la acción del precio en Estados Unidos o lo que sea. Pero antes de pasar al gráfico, vamos a ir aún un paso más allá. Vamos a sacar más conclusiones aún referentes a datos. Y es que, ¿qué pasa si analizamos el motivo por el cual la gente se queda sin empleo? ¿Qué pasa si venimos aquí y miramos los motivos o el número de personas que se están quedando sin empleo por X motivos? Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que se quedan sin empleo porque dejan el trabajo? Job leavers, que está reduciéndose. Hubo un momento en el que subía de forma clara y ahora está nuevamente reduciéndose. ¿Qué pasa con las personas que dejan el trabajo porque los echan? Job losers. Incrementa. Hay diferencia, en la acción del precio entre los que lo dejan porque quieren y los que lo dejan porque lo echan. Vamos a ver qué pasa con las personas que pierden el trabajo porque se van de forma temporal. Está decreciendo claramente. Hemos tenido un pequeño pico estos últimos días o estas últimas semanas, mejor dicho, pero en términos generales cada vez decrece más. ¿Y qué pasa con las que lo dejan no de forma temporal? Que está incrementando. Sí que venía reduciéndose, pero está claramente incrementando. No es un pico concreto, momentáneo, como los que lo dejan de forma temporal. Es un movimiento claro, es una tendencia claramente alcista. Lo que nos está indicando que cada vez más la gente está siendo despedida. Cada vez menos la gente deja el trabajo de forma temporal. Cada vez menos lo dejan sin más. Y cada vez más lo están dejando de forma definitiva. Es decir, o en otras palabras, para hacerlo más sencillo y más fácil, la gente se está dando cuenta de que no puede elegir, cada vez puede elegir menos, hay menos margen de maniobra. Y aunque el desempleo se mueva lento, porque estamos viendo cómo la tasa de desempleo se mueve lenta, hay veces en las que se forman ciertos picos, hay veces en los que forma un movimiento, luego cae un poquito más y luego ya sube con más claridad. Pero bueno, aunque se mueva de forma lenta, el trasfondo, los motivos de este desempleo, todo lo que hay detrás, diferentes análisis muy fáciles y sencillos, se mueven en la misma dirección, dando convergencia a esa tasa de desempleo. Entonces, esto está muy bien. Estamos viendo cómo, primero, el desempleo en Estados Unidos está creciendo debido a lo que está sucediendo con los tipos de interés, la situación económica y demás. Estamos viendo cómo lo que hay detrás del desempleo converge hacia eso, porque no es que estemos viendo que, mira, la gente está dejando el trabajo. No, es que la gente que deja el trabajo cada vez es menos. Y a la gente que echan del trabajo cada vez es más. Esto es determinante, convergiendo con lo que hemos dicho de las ofertas de empleo, que cada vez son menos. Entonces estamos viendo que hay cada vez menos ofertas de empleo, porque cada vez hay menos empleos también. Pero ¿cómo afecta todo esto? ¿Cuál es la afectación que tiene esto en el mercado?
y cómo podemos extrapolarlo a lo que podemos esperar de cara a los próximos meses. Pues bien, para ello podemos utilizar un elemento y es poner encima del gráfico del SP500 la tasa de desempleo. Y rápidamente vamos a analizar o vamos a marcar con una línea vertical los momentos en los que la tasa de desempleo incrementa para ver qué es lo que sucede con el mercado. Lo voy a cambiar de color para que no sea del mismo. Voy a ponerlo así y no tan grueso. Perfecto, así. Aquí incrementa, aquí incrementa, aquí incrementa, aquí incrementa. Y así sucesivamente. Voy a ir marcando los momentos o diferentes momentos en la historia. No cal ser súper preciso. Aquí viene lo del año 2020. No lo voy a poner. Pero aquí parece que vuelve a incrementar, ¿no? Entonces, vámonos a fijar qué pasa con el gráfico del SP500 cuando incrementa claramente la tasa de desempleo. Pues bueno, aquí tenemos una caída importante del SP500, formando una clara tendencia bajista. Aquí tenemos año 1969, 1972. Quiero decir, no nos hemos venido al 2015. Estamos buscando data antigua. Nuevamente, sube la tasa de desempleo, cae el SP500. Sube la tasa de desempleo, el SP500 forma ciertos movimientos importantes a la baja, por ejemplo, aquí tenemos una caída de un 12%, importante, en criptomonedas no es mucho, pero en un índice tradicional es bastante, un 22%, pero sigue subiendo hasta que realmente ya forma una gran caída, una gran tendencia bajista de prácticamente un 30%. Nuevamente, acción-reacción, ¿es inmediata? No. ¿Termina derivando en lo mismo? Sí. Vamos a seguir muy rápidamente. Aquí nuevamente incrementa la tasa de desempleo, termina incrementando más en esta zona de aquí y el SP500 nuevamente, ¡pam!, caída importante desde los máximos, un 21%. Vamos a ver los últimos datos. Año 2000, tuvimos ciertos problemas económicos. Bien, incrementa la tasa de desempleo, evidente, formación de gran caída en el SP500. Año 2006, 2007, 2008, no vamos a entrar en lo que sucedió tampoco, incrementa claramente la tasa de desempleo, clara caída del SP500. Aquí ya nos plantamos en lo que sucedió en el año 2020 y volvemos a la actualidad. Estamos viendo cómo la tasa de desempleo está en esa primera fase de freno, algo muy similar a lo que vivimos, pues por ejemplo, vamos a verlo por aquí, ¿no? Fijaros, la tasa de desempleo estaba cayendo, frena, dentro de ese freno general, el SP500 forma una caída, pero luego se levanta y recupera. Y fijaros qué pasa con la tasa de desempleo. Mientras el SP500 se está recuperando, la tasa de desempleo cae nuevamente, como dando una falsa señal, pero finalmente gira. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? La tasa de desempleo estaba cayendo, frena, y dentro de ese freno, ¿qué pasa con el SP500? Forma una gran caída. Y ahora parece que está frenando para poder arrancar en algún momento, pero el SP500 está subiendo, del mismo modo que lo hizo en esta etapa de aquí, pero lo hizo momentáneamente, ya que la tasa de desempleo parecía que frenaba, cayó un poquito y volvió a girar. ¿Por qué no puede pasar lo mismo? Es decir, no soy economista ni soy experto en datos financieros o en este tipo de análisis, pero sí que es verdad que ya tengo un cierto background, una cierta experiencia y es muy sencillo hacer comparaciones, no solo para entender qué puede pasar, para entender la situación económica, sino también para quitar tabús y movimientos que parecen imposibles. Oh, pero ¿cómo vamos a caer si estamos en máximos, si ya no sé qué, si ya no sé cuántos? Bueno, pues te he puesto un ejemplo de hace unos cuantos años en el que sucedía algo muy similar. Es decir, podemos estar viendo un movimiento similar en el que el SP500 pues dé un último movimiento ascendente antes de poder entrar en una tesitura un poquito más complicada. Sí, sin ninguna duda. Lo que está claro es que hemos visto que cuando la tasa de desempleo frena y continúa al alza, el SP500 cae. 100%. Antes o después. Más o menos, pero cae. Y no me refiero a que, claro, dentro de cualquier movimiento ascendente hay un pullback. No, no me refiero. Esto de aquí es un pullback. Un 6% es un pullback durante 7 semanas. Un
3% es un pullback durante 4 semanas. Esto es un pullback de aquí. Estoy hablando de movimientos cercanos al 20-22%, que esto ya son movimientos más contundentes. Entonces, no soy experto y no sé predecir, evidentemente, no lo saben ni los propios economistas, lo voy a saber yo, si la tasa de desempleo realmente está frenando para hacer así o simplemente es un freno intermedio para seguir cayendo. No lo sé. Lo que sí que sé es que si sigue tendiendo al alza, con una probabilidad muy elevada, del 100%, el SP500 tendrá una caída. Tampoco tengo una bola mágica para predecir cuál va a ser la magnitud de esa caída. Y tampoco tengo ni el interés ni la necesidad de saber si va a ser hoy o va a ser mañana. Yo mi trabajo ya lo he hecho. Pero a través de 4 datos y 4 análisis muy sencillos, comparativos y lógicos, porque estamos tratando elementos macroeconómicos, pero desde un punto de vista lógico, no desde un punto de vista técnico o teórico, podemos entender que si la tasa de desempleo sigue en la dirección en la que parece que quiere ir, debido a la situación en la que se encuentra ahora mismo la economía en Estados Unidos, lo más probable dentro del contexto global en el que nos encontramos es que hayan caídas. Es así. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.